Diputada Brauer, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda, ¿qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, diputada, a ver, digo, usted comparte, y me va a decir que sí, me parece, lo de golpe institucional, la calificación de la vicepresidenta después del fallo de la Corte, ¿o no? Sí, en realidad todo lo que tiene que ver con el lawfare, yo lo vengo compartiendo desde antes, es decir, claramente la justicia está metida en el terreno de la disputa política. Lo venimos viendo desde el caso Nisman, para poner un inicio, digamos, ¿no? Sí. O todas las cuestiones mediáticas judiciales que terminaron siendo denuncias que van cayendo una por una, como dólar futuro, como tantos otros temas que utiliza la justicia, cuadernos que desaparecen, que se habían quemado, que después aparecen, y fiscales y jueces juntándose con el expresidente cuando era presidente. Claramente eso habla de una interferencia de la justicia sobre el poder ejecutivo. Y ahora realmente lo que pasó es de una bestialidad. Ustedes saben, yo soy psicóloga, pero me pongo a leer la Constitución y, por ejemplo, la Constitución del 94, que fue la que le dio la autonomía a la ciudad, no pone a la Ciudad de Buenos Aires como una jurisdicción que tiene como primera instancia judicial a la Corte Suprema, sino a la Justicia Federal. Y es un artículo clarísimo de la Constitución. Sin embargo, aceptaron ser primera instancia, excepto Hayton de Nolasco. Después, claramente, las facultades de poder de policía sanitaria en una nación la tiene la nación, valga la redundancia. Entonces, si la nación toma una medida sanitaria para proteger no solamente a los porteños y a las porteñas, sino a todo el país, porque sabemos que el virus entra por la Ciudad de Buenos Aires no por culpa de los porteños, sino porque entran por Ezeiza, entran por tenemos el principal aeropuerto, tenemos el ingreso del puerto mismo acá en Buenos Aires. Ezeiza, para que no me hagan en la red, ya sé que no está en la capital federal. Está bien, es Zamba, es Zamba. Está bien. Sí, no, viste que ahora hay que cuidarse porque decís cualquier cosa y te llevan a no sabe dónde queda Ezeiza. Pero bueno, entonces esto fue una medida sanitaria y es poder. No está metiéndose el gobierno nacional en un lineamiento curricular. Los lineamientos curriculares son facultades de las provincias. La administración de la salud y la educación es facultad de la provincia. Pero el cuidado de las pandemias, o sea, el poder de policía de la salud de la nación, lo tiene el gobierno federal. Ahora, diputada, entonces, es un fallo que no se sostiene. Y encima falla sobre un DNU que en el momento que falla ya está caduco. Son operaciones políticas. Sí, ahora, diputada, una consulta, que hoy lo hablaba con el diputado Esbodio, ¿no? Ya que usted es psicóloga y bueno, uno que en terapia a veces trata de mirarse uno para adentro a ver cómo funciona. Digo, el kirchnerismo o el oficialismo no debería preguntarse qué ha pasado básicamente con la designación, digo, porque en los últimos 20 años, salvo un interregno de 4, el poder político estuvo controlado por el kirchnerismo, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina, Alberto Fernández. Esta corte, digo, salvo Rosenkrantz, que claramente es de otro palo, pero Rosati fue ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner, fue intendente con Reutemann, Hayton de Nolasco la designaron en el gobierno de Néstor, lo mismo pasó con Lorenzetti, Maqueda es un hombre del peronismo cordobés, el peronismo ha designado decenas de jueces y camaristas, a Nisman lo designaron, y ahora tienen este problema, digo, algo han hecho mal. Porque no es que, digo, venimos al poder después de 30 años y es una justicia macrista. Hay macrismos, hay macristas, pero digo, algo no han hecho como corresponde en estos 20 años. ¿O han elegido mal? Miren, a ver, obviamente que algunas designaciones a la vista de hoy están mal hechas o no fueron las personas indicadas, pero esto no es ni siquiera algo de hombres y mujeres. No. Esto tiene que ver con el Poder Judicial. Fue el único poder que no se revisó post-dictadura. ¿Sí? Todo
todos los poderes se han revisado, han sido cuestionados, renovados, hechos autocríticas. La justicia no sigue manteniendo sin ningún tipo de revisión en relación a su accionar durante la última dictadura militar. La sociedad se renueva con temas de género. Seguimos viendo en la justicia que sigue predominando concepciones del siglo pasado. Acaba de haber un fallo en Neuquén que le impiden a un matrimonio que ya, creo que, no sé si es porque ya tuvo hijos, o que dejar de crioconservar un embrión que tienen en una heladera, en un banco de embriones. Sí. Entonces, y a la vez, lo que fue cambiando, porque es el hombre y sus circunstancias, en la política también se ve, ¿no? Que en la región y en el mundo se fueron transformando los poderes judiciales y han sido coaptados política y económicamente. Esto es una apreciación personal, no es ningún juicio de valor, uso el potencial, lo que le habría pasado a Nisman, ¿no? Que entran, empiezan a investigar, después empiezan los lobbies, llegar los miles de dólares y terminan entrando. ¿Y eso por qué pasa? Porque es un poder que tiene un muy débil capacidad de control. Es poder vitalicio. No, coincido con usted, es un poder vitalicio, además. Es un poder vitalicio. Entonces, un hombre entra de una manera, 20 años después, en otras circunstancias políticas, con otros contextos económicos. También mucho poder judicial estuvo muy presionado por los servicios de inteligencia. Entonces entraron en chanchullos, qué sé yo. Hemos conocido casos de que porque los amenazan, porque tienen un amante, se lo van a contar a la esposa, le hicieron hacer tal cosa y después no salen más. Como la gente que la meten en las mafias. Una decisión de Cristina Fernández en el final de su mandato, obviamente, que estaba todo el mundo esperando, pero que en la convivencia política tiene costos que todavía se pagan, efectivamente. ¿No? El decirle a Estiuso que se iba. No te entendí. No, que digo, fue una decisión, porque usted cuando habla de la operación de los servicios de inteligencia, habla del rol de Estiuso, digo. Una decisión, que fue una decisión de Cristina Fernández, que todavía tal vez se pagan los costos, pero que era una decisión esperada y que nadie se había animado a tomar en 30 años de democracia. Exactamente, y uno se pregunta por qué se tardó tanto, ¿no? Y tiene que ver con que es muy difícil luchar contra esos poderes, y cuando Cristina lo hizo, así fue el vendaval que se vino encima, ¿no? Sí. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. En ese sentido de lo vitalicio de quienes ocupan el Poder Judicial y no yendo a la Corte, pero a tribunales inferiores, en el año 2009-2010, Alejandro Rossi, que era diputado, el hermano del actual ministro de Defensa, había presentado una iniciativa para que los jueces tengan que rendir una especie de examen, jueces y fiscales, un examen cada 2 o 3 años, y me acuerdo que le habían caído fuertemente desde la justicia y desde la oposición en ese momento. ¿Esa podría ser una salida? Miren, la verdad que no soy especialista en el tema, entonces no les voy a dar fundamentos a donde no los tiene. Lo que yo sí sé es que no me parece que debiera haber ningún poder vitalicio. Pero no tendría yo la respuesta de cómo hacer para que no sea vitalicio y que los jueces no estén asustados en sus fallos por si le renuevan o no le renuevan. A ver, a boca de persona que no sabe, diría que deberían ser jueces por un tiempo y después nunca más. Así no hay duda que lo que hagan, pero no lo sé porque no soy especialista, no soy jurista, como para decir cómo se soluciona. Sí, voluntad popular. O la voluntad popular. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Verónica. O la voluntad popular, por supuesto. Le quería consultar respecto a esto si considera que hay alguna otra alternativa o algún otro camino para evitar esta judicialización de temas como, por ejemplo, lo que ha sucedido entre el Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Hay alguna otra salida para evitar esta cuestión o esto directamente tiene que terminar siempre bajo este camino? No, bueno, a ver, la salida es que se reforme a la justicia y se mejoren los mecanismos de control en relación a los magistrados. No pueden haber la doctrina Irurzun. El Congreso la terminó votando una ley para que no
se use más esa doctrina. No hay artículo del Código Procesal que se base en esa doctrina. Y entonces, es decir, esto que vos decías que presentó Rossi, a ver, jueces que han fallado no acuerdo a derecho tendrían que poder salir de la justicia. Tiene que haber un sistema. Y después retomar el diálogo político. Lo que pasa es que Juntos por el Cambio nació con operaciones judiciales. Yo me acuerdo, yo era más chica, ¿no? Pero con los radicales, los peronistas, peleábamos política y discutíamos política. Y hasta si había chanchullos, digamos, no delitos, chanchullos, digamos, esas cosas típicas de la lucha del poder, eran dentro de la política. Ahora, diputada, ¿no? una consulta, porque usted dice que no es un especialista en temas judiciales, pero sí conoce de política. Yo creo que parte del problema que tiene el oficialismo... Leo bastante el tema judicial. Por eso, pero yo creo que parte del problema que tiene el oficialismo con la justicia es que es entendible que estén enojados. También se enojaba Cambiemos con la Corte y Garabano decía que parecían opositores. Pero el problema que tiene el gobierno desde hace rato es que el gobierno no tiene fierros en términos políticos, no tiene armas para modificar. El gobierno no puede designar un procurador, no puede avanzar con la reforma, no tiene los votos, digo... Yo no veo cuál es la estrategia, a lo mejor tiene alguna, la vicepresidenta, Alberto Fernández, pero digo, van a estar 4 años enojándose y no va a haber ni renuncias de la Corte, ni pueden ampliar la cantidad de integrantes del máximo tribunal. Eso es lo que no queda demasiado claro. ¿Se entiende? No, bueno, uno, digamos, el gobierno denuncia, nosotros aprendimos las madres y las abuelas. Si uno sigue las luchas, la verdad y las sanciones llegan. Ahora bien, nosotros, a diferencia de lo que haría el macrismo, que es nombrar por decreto o buscar atajos de esas características, como hizo con el procurador, poner un procurador interino, lo que vamos a hacer es ganar las elecciones ahora de medio término para tener la cantidad de votos necesarios para poder hacer esas modificaciones. Eso es lo que hoy día tenemos como herramienta para hacer. Diputado, ¿usted cree que este fallo de la Corte deja la puerta abierta a que otras provincias que no estén de acuerdo con las medidas sanitarias de Alberto Fernández terminen también haciendo su reclamo ante el máximo tribunal? ¿Puede haber alguna réplica? Deja abierta la puerta para cualquier cosa. Un periodista, no me acuerdo quién era, es que escribió, si bombardean a Buenos Aires y el gobierno nacional, porque quieren atacar a Argentina, el gobierno nacional piden que se apaguen todas las luces de la ciudad por cuestiones de seguridad y la ciudad no quiere, se puede bombardear a Argentina. Es decir, no podemos permitir esto. De la misma forma que no se puede permitir la cautelar para que no se aumente, no declarar servicio esencial a la conectividad. Sí, totalmente. No se puede vivir sin conectividad ahora. No hay forma de sacar un turno médico, no hay forma de hablar con nadie sin conectividad. Presentaron 80 amparos, 79 le dijeron que sí. Encontraron un juez o jueza que dijo que no es servicio público y cae. La democracia no se sostiene así. Y yo creo en la democracia y creo también en que algún sector de Juntos por el Cambio finalmente va... Me asombra a los radicales. La verdad que los radicales han perdido todas sus banderas. Todas. No le ha quedado ninguna en pie. Ahora digo, pero está bien. La principal es la de la democracia. Sí. Pero no hay un problema. A ver, yo hoy hablaba, no creo, con Esbodio, pero porque la verdad, creo que porque al que uno lo ve incómodo y enojado es el oficialismo. Porque yo decía, en el 94 hubo un acuerdo de Menem y Alfonsín para avanzar con la reforma que habilitó el Consejo de la Magistratura. En el 2001 no había oposición. Yo acá, usted dice, está bien que el camino son las elecciones, pero ahora lo que sucede es que quiere cambios el oficialismo que uno podría compartir, pero el tema es que choca con una realidad de números que la verdad que hoy le es desfavorable. Eso es lo que uno ve, ¿no? Y que la verdad, diputada, si uno mira el escenario de octubre, parece como muy complicado que el oficialismo pueda lograr un número necesario para tener más votos en diputados y en el Senado y poder avanzar con la reforma. Pero bueno, nada, habrá que verlo, ¿no? No, yo creo que sí, que vamos a tener más votos. Y aparte les recuerdo que, por ejemplo, la ley que tiene media sanción, que reforma el modo en que se elige el procurador,
no es una ley que inventamos nosotros, No. es una ley que presentó Sí. Juntos por el Cambio. Sí, ya sé. O sí. sea, presentan leyes y después no las votan ni ellos mismos con tal de Y sí. obstaculizar al gobierno. Y la verdad que obstaculizar a un gobierno en plena pandemia cuesta vidas, cuesta vidas. Entonces, no dejamos de... A ver, en la democracia hay un punto donde tiene puntos, como vos planteás, que pareciera que te dejan en un lugar de semi-impotencia. Claro. Nosotros confiamos en el voto popular y estarán los expertos estudiando los modos de construir nuevas reformas y, por supuesto, no dejamos de hablar con la oposición y generar nuevos consensos. Miren lo que pasa ahora. Sí. El Senado está funcionando normalmente. Diputados, a ver, ¿es necesario renovar los protocolos todos los meses? No. No, lo usaron como herramienta de presión política. Entonces no podemos sesionar porque ellos no te renuevan el protocolo porque te quieren manejar el temario. Si no estás de acuerdo con una ley, no des quórum, votala en contra. Pero utilizan el protocolo. ¿En qué no lugar del mundo, en qué lugar de Argentina se renueva el protocolo mensualmente? ¿No hay forma de modificar eso? Digo, teniendo en cuenta la experiencia del año anterior y lo que viene sucediendo, ¿hay alguna forma parlamentaria de modificar la estrategia de utilizar un protocolo que tal vez salga por decreto de Cámara como hace el Senado de la Nación? La verdad que ese es un tema que está trabajando el presidente de la Cámara y no tengo los elementos para decirte. Yo lo que sé es que el presidente de la Cámara prioriza siempre, porque esa es otra característica que deberían reconocernos los opositores, que a pesar de todo este embate antidemocrático que estamos sufriendo, el Frente de Todos sigue manteniendo la constante búsqueda de consensos. No hubo ningún intento por parte ni del Ejecutivo ni del Legislativo de hacer lo que intentó hacer Macri, de meter funcionarios, procuradores por arriba por la ventana, ni mucho menos de modificar leyes por decreto o ampliar leyes por decreto como hizo con el blanqueo de capitales para su familia, donde la ley taxativamente decía que no podían blanquear capitales la familia y Macri lo hizo. Diputada, ¿sabe qué sucede? Digo, yo puedo compartir un montón de las cosas que dice, ¿no? Pero uno que participa y escucha, el discurso permanente de Cambiemos, que es un dato estadístico cierto, es nosotros tuvimos que gobernar gran parte de los 4 años con la Cámara de Senadores en contra y tampoco éramos mayoría en diputados y el peronismo nos obstaculizó. Ahora usted señala que por problemas de protocolo tampoco se puede avanzar. Y la verdad que los dos argumentos por separado son ciertos, pero en el medio tenés una gravísima crisis sanitaria y tenés un problema de pobreza espantoso. Entonces, la verdad que argumentos que son como ciertos tampoco alcanzan después, ¿no? Digo, habría como una obligación de la dirigencia de decir, che, me tengo que poner de acuerdo, en esto deberé ceder, pero vamos a coincidir en 3 o 4 cuestiones, porque si no, si antes se quejaban del peronismo y ahora nos quejamos de los obstáculos de la oposición y en el medio las cosas no se hacen, el resultado no es el mejor. No, estoy absolutamente de acuerdo, por supuesto. Por eso seguimos brigando por el diálogo. Y acordate que es verdad que ellos no tenían mayoría en el Senado y sin embargo nosotros les votamos, el peronismo, específicamente el peronismo, le votó muchísimas leyes a Macri. Y se lo llevaron a Pichetto después. Y después se lo terminaron llevando a Pichetto. Pero muchas leyes, compañeras y compañeros nuestros, que ahora están en el Frente de Todos, votaron muchísimas leyes. De hecho, los dos cortesanos no terminaron entrando por la ventana porque senadores de nuestro me acuerdo. Lo acompañaron. Entonces, no pueden decir que nosotros lo obstaculizamos. Más en Senado que en diputados. Algunos temas sí, otros temas no. Pero hubo temas sí, temas no. En cambio ellos, todo no. En diputados estaba bastante difícil el tema de la negociación durante esos 4 años igual. Donde hay que recordar que Cambiemos no tenía tampoco
la mayoría, ni en diputados ni en Senado. Es verdad que en el Senado había más apoyo. Diputada, usted hablaba de la elección y esta expectativa con que la elección legislativa le dé un margen al Frente de Todos para llegar a, por lo menos, sumar diputados para intentar, le faltan 10 para llegar al quórum en diputados y algún senador más. Usted del Distrito de Ciudad de Buenos Aires estaba viendo las relaciones de 10-3 en cuanto a lo que fue el mandato de 2017 a 2021. En el distrito, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿tienen expectativa, viendo lo que es el electorado porteño, la expectativa de aumentar ese número? En la Ciudad de Buenos Aires, nosotros una cosa son los números del 2017 y otra cosa son los números del 2019. Exacto. Nosotros, por ejemplo, nuestra intención es llegar a los números entre el 2017 y el 2011, ¿no? En el 2011, cuando yo entré en mi otro mandato, pusimos 5 diputados nacionales. En el 2019, 4. Cuando nos va mal, ponemos 2 o 3, cuando nos va bien, 4 o 5. Me parece que en 4 o 5 es el número que tenemos que aspirar ahora, con el enorme déficit que está teniendo la ciudad en relación a la pandemia, ¿no? Porque más allá de la discusión de las escuelas, el otro día varios pedimos al gobierno de la ciudad y a los militantes, digamos, y a los funcionarios, legisladores del gobierno de la ciudad, de Juntos por el Cambio, que nos digan las medidas para paliar la pandemia que hizo el gobierno de la ciudad. Y lo único que hizo es eximir de ABL por 2 meses a los comercios. Cuando vos lees la lista de cuestiones que hicieron todas las provincias, no solamente la provincia de Buenos Aires, que fue increíble la enorme cantidad de medidas que determinó la semana pasada, sino que venía siendo de antes y que hacen otras provincias. La Ciudad de Buenos Aires no ha hecho nada para proteger a sus comerciantes. La Nación, que se supone que no tiene ningún poder sobre la ciudad, es la única que le dio ayuda económica a través de créditos a tasa cero o a tasas muy bajas. Hubo distintos tipos de créditos, algunos a tasa cero y otras a tasas muy bajas y a plazos larguísimos a los comercios de la ciudad. Es cierto que los comerciantes, los clubes de la ciudad. Es cierto que los comerciantes en este momento están reclamando un sustento económico, así como está el Repro 2 a nivel nacional, justamente desde el gobierno de la ciudad. Se escucha muchísimo yo soy movilera y los comerciantes están justamente levantando la voz en ese tipo de reclamo porque digamos que están en una situación de preocupación importante, teniendo en cuenta que las medidas que se han anunciado van en detrimento de su actividad comercial justamente y están pidiendo ese sostenimiento también económico por parte de la ciudad. Y no han hecho nada. Y también ellos tienen en su presupuesto 300 millones para estudios de opinión. ¿Por qué en vez de hacer estudios de opinión no invierten esos 300 millones en comprar computadoras, en dar cosas tan tontas? Porque económicamente es algo fácil de hacer. Poner Wi-Fi en un barrio carenciado, ¿qué es eso en costos? Diputada, el año pasado ejecutaron en el 70% el presupuesto de educación. No digo que el año pasado, en plena pandemia, hacer grandes obras, abrir más ventanas, poner canales de ventilación en las escuelas, era tan complejo. Diputada, una pregunta, porque tal vez la respuesta es psicológica y me interesa. Digo, esta bien amada ciudad de Buenos Aires, la capital federal, fue hasta socialista con Palacio, fue radical con varios, ahora es del PRO, lo votó a Ibarra, efectivamente. Ahora, salvo Herman González, nunca el peronismo puede hacer pie. Tenía muy buena imagen Grosso en algún momento, pero digo, ¿qué cree que hay ahí? ¿Solo una cuestión política? ¿Hay otra cuestión? ¿Qué es lo que hace que el país sea prácticamente peronista y acá, bueno, no penetra nunca? ¿Qué interpretación tiene? A ver, es un fenómeno que no solamente se da en Argentina, que las grandes ciudades donde viven las personas con mayores recursos van cada vez más corriéndose hacia cuestiones más liberales y más individualistas, porque el sistema económico neoliberal
financiero que estamos viviendo, porque esto no es capitalismo de empresa, esto es capitalismo financiero, cada vez forman más a los sectores medios dirigenciales con la concepción del individualismo y la meritocracia, que ya, los que escucharon el discurso de Biden de la semana pasada, hasta el propio Biden ya cruje. está cuestionando. Sí. Entonces tiene que ver con eso, con la ideología de la especulación financiera, del individualismo, se rompen las concepciones de sociedad. Por eso las ciudades, las grandes ciudades, miren la elección de Madrid. ¿Quién se hubiera imaginado que yo, digamos, el que conoció en los 90, no sé, Madrid, que estuve hace bastante, que eran ciudades súper progres votando a la extrema derecha. Estaba Carmena gobernando hasta hace poco, efectivamente. Sí. Si queremos, es distinta, por ejemplo, bueno, sí, es cierto lo que usted dice, pero qué sé yo, en Manhattan ahora gobiernan los demócratas y creo que en Washington también, ¿no? Pero bueno, sí. Puede ser. Sí, no tengo los datos de San Pablo, esas cosas, sí. Sí. Pero Diputada, bueno. le hago una última pregunta de mi parte. ¿Cómo está la situación del proyecto que había anunciado Alberto Fernández respecto al cannabis industrial? Usted había tenido una iniciativa en ese sentido, la estuvimos comentando acá en DTV en su momento. ¿Hay algún avance desde la cartera de producción respecto a la letra chica de ese proyecto o quedó, digamos, en esa idea del presidente el 1 de marzo? No. La semana pasada, nosotros en enero, la diputada Gailar, la senadora Sagasti y yo nos juntamos con el ministro de Producción. Culfas. Matías Culfas. Bueno, y él nos presentó un proyecto borrador, nosotros le hicimos una contrapropuesta, y la semana pasada volví a hablar con el ministro y me prometió, y ahí les paso un chisme, que antes de mi cumpleaños, que es el 16 de mayo, lo mandan. El 16 de mayo, Taurina, la diputada. Así que lo comprometo acá a través de Diputados TV que cumpla con la promesa. Lo comprometemos al ministro. El de cannabis industrial, que la diputada, además la diputada tiene un marco de anteojos hechos de cáñamo. No sé si son esos no me parece, pero... No, esto no, porque me tienen que cambiar la graduación, por eso no los estoy usando. Pero es muy interesante y ella en el fundamento de su iniciativa cuenta justamente cómo se ha trabajado con el cáñamo en Argentina, que fue interrumpido durante la dictadura militar, esta industria, y que, bueno, ahora justamente pretende volver a incorporarse en lo que serían las actividades industriales de Argentina con esta propuesta. Así que bueno, bien, entonces antes del 16 de mayo, mi abuela cumplía el 17 de mayo, otra taurina, vamos a estar ahí pendientes entonces. Mis viejos se casaron el 17 de mayo. Bien. Está bien. Ahí está, bueno. Vamos a estar pendientes. Todas las misceláneas. Diputada Mara Brauer, gracias y buenas tardes hasta cualquier momento.